Hola a todos, hoy les traigo un video con historias de primera calidad sobre skinwalkers. ¿Qué son los skinwalkers? Son criaturas extrañas, capaces de adquirir forma humana o animal y colocarse de pie, por lo que se suelen relacionar con un hombre lobo u otro licántropo. Hay testimonios por toda la internet sobre apariciones de estos en varios lugares del mundo, y son muy difíciles de encontrar. Sin más demora, escuchemos algunas experiencias de personas que afirman haberlos visto. Mi vecina de al lado cuando crecía era una amiga mía y teníamos una especie de lugar de encuentro en el claro del bosque que corría detrás de nuestras casas. Teníamos alrededor de 14 años y estábamos experimentando con cigarrillos, así que ahí es donde íbamos a escondernos. Estábamos allí un día hacia el atardecer y escuchamos a su abuela llamándonos. Entramos en pánico y apagamos nuestros cigarrillos para que no nos atraparan, y mientras ella llamaba de nuevo a nuestros nombres, su voz sonaba más cerca esta vez. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que su abuela vivía al menos a 3 horas de distancia y, según nuestro conocimiento, no se esperaba que viniera de visita, y la voz venía desde más adentro del bosque, no desde nuestros patios traseros. Entramos en pánico y salimos corriendo del bosque hacia la seguridad de nuestros patios, y mientras corríamos escuchamos que ella llamaba una última vez, pero su voz sonaba diferente esta vez, algo más profunda y enojada. Nunca volvimos a entrar en ese bosque a menos que fuera pleno día, pero nunca volvimos a escuchar algo así. La experiencia más aterradora de mi vida. Crecí en una granja de 75 acres en el este de Texas. El Arklatex específicamente. Ahora que soy un adulto y estoy reconstruyendo todo esto, me doy cuenta de que esto ha sido parte de mi vida por mucho más tiempo de lo que pensaba originalmente. El primer avistamiento que recuerdo fue cuando tenía 8 años. Probablemente eran las 11 de la noche, en plena oscuridad. Estaba cruzando nuestro puente sobre un pequeño arroyo para llegar al pozo de fuego a solo unos metros de distancia. Pero antes de que pudiera llegar me detuve en seco, porque vi 2 ojos rojos mirándome. No podría darte la altura exacta, pero yo, de 8 años, podía decir que era más alto que mi abuelo, por lo tanto no era mi abuelo, por lo que necesitaba arrastrar el trasero en la dirección opuesta. Rápidamente volví corriendo a la casa llorando y le conté lo sucedido. Me dijo que eran solo los ojos de una araña reflejándose a la luz de la luna. Creyendo que él sabía todo lo que había que saber, acepté esta explicación y la olvidé. Hasta 2016. El segundo avistamiento que recuerdo fue cuando tenía 16 años aproximadamente. El mismo terreno, justo en el extremo opuesto donde mi madre había decidido construir su casa. Alrededor de las 7 de la tarde salí a caminar hasta el estanque de mi madre. Aproximadamente a mitad del camino, veo una figura blanca en la copa de un pino al lado del estanque. Rápidamente se deslizó detrás del follaje fuera de la vista, por lo que pude ver motas blancas asomando a través. Al principio pensé, un mapache albino. No estaba nada asustado. Pero algo rápidamente me revolvió el estómago y me dijo que me diera la vuelta y regresara a casa. Así lo hice, y al instante me sentí abrumado por un miedo paralizante, como el de la parálisis del sueño. Caminé rápidamente de regreso a la casa. No recuerdo si se lo mencioné a mi madre en ese momento o en el cuarto avistamiento, que fue, con diferencia, el más aterrador. La tercera vez que lo vi, ya sea el mismo año o el siguiente, iba de nuevo camino al estanque. Esta vez fue entre el estanque y yo, en el suelo, a 4 patas. Aquí tuve una imagen bastante buena, y la mejor descripción que se me ocurrió es la de un hombre muy alto con un traje de spandex blanco de cuerpo entero. Nuevamente me asusté y caminé rápidamente a casa. Nunca me duele. Algo siempre me decía que no corriera. La cuarta vez que lo vi poco después de las 2 últimas. Eran alrededor de las 10 de la noche y me di cuenta de que me había olvidado de darle de comer a mi caballo. Caminé hacia su corral con mi linterna apagada. Antes de llegar hasta allí vi sus ojos brillando hacia mí, así que salté hacia él con entusiasmo. Cuando me acerqué a él, hizo un resoplido muy extraño que no le había oído antes.
Fue en ese momento que escuché un crujido en un área diferente del corral, donde encendí mi luz y vi mi caballo. Lo que estaba a 4 pies frente a mí no era mi caballo. Mi cuerpo se puso rígido y tuve que luchar contra cada célula de mi cuerpo para que mis piernas me llevaran de regreso a casa. Cuando regresé fui a contárselo a mi madre, pero ella se había ido a la cama. Esperé al día siguiente y le conté todo. Mi madre cree ávidamente en cosas raras como esas, así que me escuchó atentamente y en lugar de decirme que no era nada, me dijo que, sea lo que sea, limpiaría /, bendeciría la casa y desaparecería. Ahora bien, no creo que esto sea un fantasma, así que no creo que se pueda limpiar. Pero no lo volví a ver durante el resto del tiempo que viví allí. Me mudé a una gran ciudad a 8 horas de distancia y lo olvidé por completo. Hasta hace poco, cuando lo tenía bastante presente. Pronto iré a casa a ver a mi madre. Ciertamente no espero un avistamiento. Tampoco quiero uno. Siempre siento que la próxima vez que lo vea será la última. O que es un presagio de muerte. No lo sé. Sé que esta criatura tuvo muchas oportunidades de lastimarme y no lo hizo, simplemente me asustó muchísimo. También debo agregar que le mencioné esto a otra persona, un amigo mío. Cuando le di su descripción a mi amiga, ella se molestó mucho y pidió cambiar la conversación. Después de curiosear un poco, finalmente me dijo que había visto lo mismo en un lago a 30 minutos de mi casa, Elliot / lago Texarkana, y que la persiguió a ella y a otra niña a 4 patas. Ella nuevamente pidió cambiar la conversación y eso fue todo. Trabajo y vivo en la zona rural del Medio Oeste, al aire libre. Hay cosas que viven aquí conmigo. Empezaré diciendo que crecí completamente seguro al 100% de que lo paranormal no es real, que todo se puede racionalizar y que las personas que creían en ello no lo habían pensado lo suficiente. He hecho otras publicaciones en otros subreddits sobre eventos paranormales que han ocurrido en mi vida recientemente y que han cambiado completamente mi opinión. Principalmente sobre la casa de mis vecinos. Sin embargo, eso no es de lo que hablaré hoy. Vivo en el Medio Oeste. Vivo en un pequeño lote rural entre un campo de maíz y un pequeño bosque, en un camper. He vivido en este condado toda mi vida. Conozco todo el condado como la palma de mi mano. Dicho esto, he llegado a la conclusión de que mis experiencias en las partes rurales y boscosas de este condado son con Crowleys. Estoy 100% seguro de ello. De hecho, he tenido muchos encuentros. Ninguno seguido, pero suceden con frecuencia. Hay un bosque / parque en el centro de la ciudad que siempre odié por la noche desde que era pequeño. A medida que crecía, a mi primo y a mí nos parecía muy divertido asustarnos. Íbamos allí por la noche a propósito, pero nunca durábamos mucho. Siempre sentía que me estaban observando. Esto, junto con las leyendas urbanas de personas desaparecidas aquí por la noche, me hacía sentir muy incómodo. Avanzando rápido a hace unos años, me casé y me estoy estableciendo en la vida como esposo. Solía llevar a mi gran pastor alemán todo negro, Fenrir, a dar paseos conmigo por la noche. Siempre camino hacia el parque, pero generalmente no entro en él. La primera vez que pasó algo raro fue hace 5 años. Estaba paseando a Fenrir y los bosques frente a mí y a la derecha, detrás y a la izquierda de mí había una zona residencial y un pequeño parque infantil, se quedaron en silencio. Mi perro empezó a actuar súper ansioso, normalmente es un perro muy estoico y callado. Pesa 120 libras y está construido como un tanque, parece muy intimidante y él lo sabe. Escuché ruidos en los bosques que me seguían y sentí que estaba siendo acechado. Corrí a casa y ese fue el final del primer encuentro. Tuve algunos encuentros más así. Pero el año pasado las cosas realmente se intensificaron. Estaba dando un paseo alrededor de las 11:30 de la noche con Fenrir, mi esposa y nuestro pequeño perro nuevo, Boger. Es una mezcla de terrier y chihuahua.
Estamos caminando por el mismo camino, y a unas 3 cuadras del bosque, 4 ciervos salen corriendo de los árboles hacia la calle, hacia nosotros, y parecen aterrorizados. Luego escucho lo que solo puedo describir como lo que sonaba como un humano tratando de imitar los sonidos de un mono. Pensé que era una tontería hasta hace poco, cuando leí la historia de otro tipo que escuchó exactamente lo mismo. Nos reímos pensando que eran algunos niños jugando. Una vez que llegamos al bosque y estamos caminando paralelamente, podemos ver claramente 2 ojos reflectantes y una silueta que nos mira desde la línea de árboles. También escuchamos un gruñido profundo, y luego como un siseo. Pero no fue súper agudo ni nada por el estilo. Ambos nuestros perros también lo reconocieron. Fenrir miró fijamente y Bojer gruñó un poco. Hice una publicación en Facebook en el grupo de Facebook de la comunidad y otras personas contaron historias similares en la ciudad. En este momento conseguí un trabajo como guía turístico / mantenimiento para Rail Explorers. Estoy trabajando allí de nuevo este año también, comenzamos el 1 de abril. Básicamente, toman secciones de ferrocarril no utilizadas o específicas para tours que no se usan a nivel federal y tienen estos carritos de pedales con asistencia eléctrica que puedes usar para explorar las vías. Es súper genial y súper divertido. El que trabajo está como a 5 minutos de donde vivo y atraviesa el bosque en una parte inaccesible del condado a menos que flotes por el río y subas por colinas empinadas y sueltas de tierra. Pasas por debajo de un viejo puente para automóviles y pasas por encima de 2 puentes de tren antiguos de varios cientos de pies de largo. El primero es más grande y alto y está a unos 150 pies sobre el suelo sobre el bosque. El segundo pasa sobre el río. Alrededor de 6 meses en el trabajo y es otoño. A veces trabajamos hasta la medianoche con el último tour saliendo alrededor de las 9 de la noche. Eso significa que los últimos tours durante los últimos 2 meses del año son en completa oscuridad. La forma en que opera ese trabajo es con 6 empleados. 4 se suben a la bicicleta delantera y 2 se suben a la trasera. Desde la bicicleta delantera, dejamos a una persona en la intersección concurrida para que pueda regular el tráfico y una persona se baja en el gran puente de tren que atraviesa el bosque. La persona en el puente da un breve discurso de seguridad a los clientes que se detienen y pasan uno por uno sobre el puente. Las bicicletas de los empleados son mucho más rápidas que las de los clientes. Todos tenemos walkie-talkies y generalmente tenemos estas luces de inundación a batería en soportes que usamos para que los clientes nos vean. Y chalecos reflectantes. En una noche en particular, estábamos atrasados unos 20 minutos. En lugar de salir de la estación al atardecer, salíamos al anochecer. Estaba asignado al puente alto. Para cuando llegamos al puente, estaba completamente oscuro excepto por las estrellas que proporcionaban un poco de luz. Mis compañeros me dejaron y esperaron conmigo hasta que llegó el primer cliente. Di el pequeño discurso a ese primer carro de 4, charlé un poco con ellos. Estaba tratando de ganar tiempo y esperar al próximo carro de clientes para que no hubiera una brecha masiva para mis compañeros de trabajo que tenían que dar vuelta a las bicicletas. Después de unos minutos, dejé salir a estos clientes y me quedé solo. Estuve solo durante 20 minutos. Usé la radio muchas veces, pero solo escuchaba estática. Fue una de las pocas veces que hemos tenido un problema como ese también. Seguía viendo movimiento en la línea de árboles, seguía escuchando pasos rápidos por todas partes en todas direcciones. Tenía la luz de inundación encima de mi cabeza, para que todos y todo me pudiera ver, pero no podía ver nada. Apagué la luz de inundación y usé mi linterna personal. Seguía viendo breves destellos de piel pálida moviéndose rápidamente, pero justo cuando empecé a ver cosas, pude escuchar que el próximo carro de clientes se acercaba, así que volví a encender la luz y esperé a que doblaran la esquina.
Cuando se acercaron, noté que tenían un niño pequeño con ellos y tenía miedo a la oscuridad. Estaba aterrorizado en este punto, pero tenía que actuar de manera apropiada, aún más por este niño, no quería asustarlo. Mientras terminaba mi discurso, escuché movimiento justo detrás de mí y dije Jesucristo y giré instintivamente con mi linterna encendida. Pobre niño. Les dije que probablemente era solo un ciervo y que podían ir a cruzar el puente. Esa misma noche, la persona asignada a la intersección, esto no es como una intersección en la ciudad, es muy rural. Está justo al lado de un campo de maíz masivo. Él es nativo americano y estaba muy conectado con su cultura. Me dijo en privado unas semanas después que escuchó ruidos en el campo de maíz y lo que sea que estaba allí afuera susurraba su nombre e intentaba llevarlo al campo. También estuvo sin comunicación durante esos 20 minutos, pero no estaba en el bosque y podía ver mucho mejor que yo. Otra vez, yo y ese mismo compañero de trabajo estábamos regresando en el carro delantero. Estábamos bastante adelante, así que detuvimos el carro en el medio del puente alto. Suena aterrador, tengo un poco de miedo a las alturas y este puente tiene brechas masivas entre las tablas por las que podrías pasar. Pero después de hacerlo tan a menudo te acostumbras. Era una noche despejada y estábamos viendo las estrellas y charlando. Luego se hizo silencio. Estábamos a 100 y pico de pies en el aire sobre el bosque, podíamos escuchar por millas. Los ladridos de los perros al otro lado del río a 2 millas se podían escuchar sin siquiera ver las casas. Escuchamos lo que suena como un humano imitando el ruido de un mono. Y escuchamos gruñidos. Él me mira, completamente serio, y me dice en un tono severo que tenemos que salir de aquí ahora mismo. Salí de allí a toda velocidad y él se mudó al estado de Nevada poco después de esto. Otras cosas sucedieron aquí y allá, también a mis compañeros de trabajo. Cada uno de mis compañeros tiene al menos una historia. Solo comparto la mía en esta publicación, de lo contrario, sería demasiado larga. Pasaron unos meses y es finales de otoño, alrededor de mediados de noviembre. Conduzco por ese parque en la ciudad muchas veces cuando solo quiero dar una vuelta. Tenía a mi perro Fenrir conmigo y eran alrededor de las 2 de la madrugada. No puedo dormir, así que estoy escuchando un CD de Melvins y conduciendo tranquilamente por el parque. Tan pronto como paso las puertas de entrada, me siento muy incómodo y extraño. No me asusto fácilmente. Ir a ese parque por la noche me hace sentir un miedo primordial, está más allá de la lucha o la huida. Nunca me he sentido así en mi vida en ningún otro lugar. Nunca. Y lo siento cada vez que estoy allí. Estoy conduciendo por el parque y he subido las ventanas mucho más. Fenrir aún puede sacar la cabeza pero no puede saltar. A medida que me adentro en el bosque, me siento peor y peor. Decidí no dar la vuelta porque ya pasé el punto medio, dar la vuelta me haría quedarme en el bosque más tiempo. Empecé a acelerar donde no había curvas que no pudiera ver. Doy la última curva y lo que vi me hizo tener pesadillas durante meses. Había un humanoide pálido y delgado. Alto y espigado, no del todo humano. Malditamente arrastrándose en sus manos y pies, pero se arrastraba rápido como la mierda. Cosas de 20 millas por hora. No tenemos osos aquí. El único animal de ese tamaño son los humanos grandes y los ciervos. Eso no era un ciervo. Pasó desde mi derecha, cruzó la calle y se metió en la línea de árboles. Fenrir también lo vio, no ladra a los animales. Ni siquiera a otros perros. Se volvió loco, intentaba salir por la pequeña abertura de la ventana, casi babeando y gruñendo. Nunca actúa así. Soy un entrenador de perros certificado y lo he criado desde su nacimiento. Más recientemente, me he obsesionado con este parque.
He caminado allí por la noche desde mi camper hasta el parque con Fenrir. Nunca lo volveré a hacer. Esta vez no vi una figura. Cuando entraba en el parque, un búho enorme pasó volando por mi cabeza tan cerca que podría haberlo golpeado en pleno vuelo. Esto me hizo sentir raro por alguna razón. Tan pronto como entro en el parque, me siento extremadamente raro, ansioso y nauseabundo. Camino unos cientos de yardas hasta la única farola en todo el parque y me doy la vuelta y enfrento al bosque. Fenrir y yo nos quedamos allí, congelados, durante como 10 minutos. El silencio era ensordecedor. Cada vez que escuchaba algo, saltaba. Finn estaba ansioso como el infierno también, seguía mirando fijamente hacia un lugar específico en el bosque a cierta distancia. Juro que vi ojos allí de vez en cuando. Reuní el coraje para salir y no he vuelto desde entonces. Será interesante ver qué pasa en mi trabajo este año. Quería agregar que el condado en el que vivo está lleno de minas abandonadas. Cientos de ellas. Esto le sucedió a mi hijo cuando tenía 17 años. Vivíamos en Nuevo México en ese momento. Mi hijo, Cody, iba en el auto con sus amigos Drew y Alex. Estaban en la camioneta de Drew y Drew estaba conduciendo. Era de noche y se dirigían a la casa de Drew. Drew vivía en el campo, así que la carretera por la que iban estaba aislada y rodeada de desierto. De hecho, toda esa área es plana y en su mayoría de tierra. Mientras conducían, ven a un hombre parado en medio de la carretera. Drew reduce la velocidad y todos esperan que el tipo se aparte hacia un lado. El tipo no se mueve. Simplemente se queda allí parado. Drew reduce la velocidad hasta detenerse. El tipo está parado justo afuera de la luz de los faros. Está usando jeans y algún tipo de camisa de manga larga. No podían distinguir los rasgos de su rostro, pero podían decir que los estaba mirando. Nadie se mueve durante unos segundos. Los chicos comienzan a hablar sobre pasar junto a él, pero no están seguros de si deberían pasar por al lado de este tipo o dar la vuelta e ir por otro lado. De repente, el tipo se pone en 4 patas y comienza a correr hacia la camioneta. Todos los chicos comienzan a gritar. Drew pone la camioneta en reversa y acelera al máximo. Ahora, están retrocediendo en esta oscura carretera rural y este tipo los está persiguiendo en 4 patas. Y está manteniendo el ritmo con la camioneta. Drew va más rápido y finalmente el tipo desaparece de su vista. Drew da la vuelta con la camioneta y todos regresan a nuestra casa. Estaba en la sala de estar cuando entraron corriendo, cerraron con golpe y trancaron la puerta y subieron corriendo las escaleras hasta la habitación de Cody. Subí para ver qué pasaba y ahí fue cuando me contaron la historia. Nunca los había visto tan pálidos y asustados. Estaban completamente asustados. Esto sucedió un viernes por la noche alrededor de las 8 de la noche. Estos eran chicos que normalmente preferirían estar en cualquier lugar excepto en casa durante un fin de semana. Ese fin de semana se quedaron en nuestra casa todo el tiempo. No salieron en absoluto y solo se fueron porque tenían escuela el lunes. Pasó un mes antes de que quisieran salir de nuevo por la noche. Iban a cualquier parte durante el día, pero por la noche generalmente se reunían en nuestra casa. Después de un poco de investigación, todos estuvieron de acuerdo en que era un skinwalker. Incluso hasta el día de hoy, si menciono esa noche, Cody y sus amigos se pondrán muy callados y se verán asustados. Les llevó mucho tiempo superarlo, y aún creen que hablar de ello hará que regrese.